Buenos días, un saludo cordial a todos los estudiantes, padres y representantes del grado octavo. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema de religión llamado la persona y su relación en y para los otros. ¿Ok? Primeramente vamos a definir lo que es persona, lo que significa ser persona. Vamos a hablar sobre un tema que está muy relacionado con la persona, que es la dignidad. Vamos a hablar también un poco de dónde proviene la persona y de que el ser humano es un ser social, un ser que debe vivir en una constante relación con los que están a su alrededor. A continuación vamos a comenzar con lo que es la definición del término persona. La palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio, que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad. Son rasgos o aspectos básicos que definen a una persona y que nos diferencian de otros seres vivos, como lo son la capacidad de razonar, la capacidad de establecer una relación con otras personas y de mantener esa relación a lo largo del tiempo. Otro aspecto es relacionado con la inteligencia, con, la, con lo que es la parte de la responsabilidad. Nosotros somos personas porque tenemos también esa parte de responsabilidad por los actos que nosotros hacemos diariamente. Primero vamos a ver de dónde surge la persona, según la parte bíblica, según lo que es la teoría de la creación. Sabemos por el relato que nos cuenta Génesis, específicamente en Génesis 1:26, dijo Dios cuando terminó de hacer el cielo, la tierra, los seres, los animales, el resto de los seres vivos. El sexto día de la creación dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es decir, que Dios concluye su perfecta creación con lo que es el hombre. Y como allí lo podemos evidenciar en ese versículo, habla de que Él puso al hombre para poder disfrutar, para poder gobernar toda la creación. Y por supuesto no se puede malinterpretar esto de que dominar a los otros seres haciéndoles daño o causando la contaminación como se ha venido dando a lo largo de los años, porque allí no estamos siendo unos buenos administradores de ese regalo que Dios nos dio. En el Génesis 1:27 también podemos ver que Dios dice que fuimos creados a su imagen y que hombre y mujer nos creó. Vamos a ver lo que es la dignidad del ser humano. Comenzamos primero entendiendo lo que significa la palabra de dignidad. Dignidad viene de calidad de digno, de excelencia, de realce, honorífico y de autoridad, que merece algo, en sentido favorable o adverso. Eso es lo que define la Real Academia Española. Es la seriedad y la nobleza en la forma de comportarse, excelencia, gravedad, integridad, decoro, honradez. ¿Okay? Estos son aspectos que tienen que ver con lo que es la dignidad del ser humano. Cuando Dios nos creó con una dignidad. Todos tenemos un valor, todos somos importantes, todos tenemos un valor para Dios y como persona, para la sociedad, todos tenemos una dignidad o un valor, somos dignos. También la dignidad hace referencia a lo que se refiere a los derechos humanos, o está la parte de lo que es la dignidad, está también reflejada o protegida. La dignidad del ser humano está protegida por lo que son
los derechos humanos y específicamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La dignidad del ser humano, por lo general en las constituciones de los países, está relacionado con la igualdad. Como acabo de explicar, todas las personas somos dignos, somos importantes y tenemos esa particularidad o nos habla de que somos todos iguales y todos somos merecedores de justicia y de respeto. Dignidad incluye un conjunto de valores esenciales al ser humano, que lo convierte en merecedor del respeto de todos y no acepta ningún tipo de discriminación que le impida el libre desarrollo y disfrute de la vida. Otro aspecto, sobre todo relacionado con la dignidad, es esta parte de la discriminación. Se supone que si todos somos dignos, todos somos iguales, todos debemos respetar o ser respetados. ¿Y para qué? Para evitar entonces esta discriminación, bien sea social, racial, étnica, cultural. Igualmente en la Declaración de los Derechos Humanos se habla de que se protege esta parte de la dignidad, tratando de evitar o explicando que no puede haber ninguna discriminación en cuanto a los seres humanos. Ahora vamos a ver, entrar a lo que es específicamente el tema, que vamos a ver al hombre como un ser social, un ser que depende de su relación con las personas que lo rodean. El hombre es un ser social que vive en relación con los demás. El desarrollo del hombre está a la par a las de las sociedades a las que pertenece. Es decir, nosotros, por supuesto, nos desarrollamos dentro de una época, dentro de una cultura, dentro de una sociedad, y por supuesto eso va a influenciar en la manera como nosotros nos desarrollamos, como nosotros vivimos. Las primeras sociedades que reconocemos son las familias. Esa es la primera área donde nos desenvolvemos y donde nos desarrollamos como un ser social. Somos parte de un clan, de un grupo, donde todos tenemos roles, funciones y tareas. En todas las áreas o en en todas las áreas que que forman parte de nuestra vida, siempre vamos a tener unos roles y unas funciones y nuestro éxito o de pronto nuestra felicidad, el buen desarrollo de cada uno de nosotros va a depender de si cumplimos con esos roles, con esas funciones adecuadamente, bien sea como hijo, como padre, como madre, como trabajador, siempre vamos a tener unos roles y nuestra actividad va a estar marcada por esas funciones y vamos a depender o nuestro desenvolvimiento en cada uno de los grupos va a depender de si cumplimos adecuadamente con esos roles y con esas funciones. Las sociedades son un conjunto de individuos que comparten fines, conductas y culturas. Nos relacionamos interactuando entre nosotros cooperativamente. El hombre no puede existir por sí solo. El hombre es un ser que necesita o depende de la relación con otras personas. Nosotros necesitamos a otras personas, pero también nuestra esencia es poder darnos para el beneficio o para la ayuda de otras personas. No solamente tenemos que ver que necesitamos de otras personas, sino que también tenemos que entender que otras personas también necesitan de nosotros. El ser humano entonces tenemos que, en resumen, es un ser social, un ser que se relaciona con todas las personas que lo rodea y es algo que es parte de la esencia del ser humano. El ser humano, no, como lo he explicado, no puede vivir solo, necesita de los demás y los demás necesitan de cada uno de nosotros. Es un ser que interactúa con otras personas en diferentes contextos, por ejemplo, en la escuela, en la iglesia, primeramente en la familia, en el trabajo, y que también interactúa con otras entidades. Por ejemplo, si hablamos de la parte como tal, como instituciones, como el gobierno, como las iglesias, como las escuelas. En ese ámbito hablamos de algo más general como son este tipo de entidades. Y por supuesto, como lo vemos allí en la imagen, el primer grupo es el matrimonio y posteriormente la familia. Primer grupo donde con el cual nosotros
nos desenvolvemos y compartimos. La vida diaria nos muestra grupos o asociaciones de individuos que juntos buscan un fin específico, lo que origina un gran número de sociedades de todo tipo. Hay diferentes tipos de sociedades, hay diferentes tipos de grupos. En la familia, en la sociedad hay diferentes tipos de grupos. Ahí existen grupos deportivos, grupos de entretenimiento, grupos culturales, la familia como tal, la empresa, sociedades altruistas, de pronto la comunidad también, los vecinos, todos son grupos con fines diferentes, cada uno tiene un fin específico, como lo dice allí. Todo tipo de sociedad es real, dinámica, operativa y distinta a los individuos que la integran. ¿Okay? A pesar de que todos pertenecemos a la misma familia o pertenezcamos a una misma comunidad, cada uno de nosotros somos diferentes, pero tenemos que entonces tratar de buscar las maneras de cómo podamos desenvolvernos adecuadamente cumpliendo con los roles y las funciones que acabo de explicar. Hay diferentes tipos de grupos sociales. Podemos ver una clasificación aquí, grupos primarios, grupos secundarios, grupos de referencia, grupos de pertenencia, grupos formales y grupos informales. Por ejemplo, los grupos primarios está basado en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. Son grupos muy reducidos, es decir, grupos pequeños. Quienes lo conforman no son intercambiables, es decir, cuando uno se va, la relación deja de existir. Un ejemplo de este tipo de grupo primario es la familia o el matrimonio. Grupo secundario está formado por un gran número de personas, lo que impide que la relación se establezca cara a cara. La unión entre ellos está sujeta a los objetivos que persiguen en común y no a vínculos afectivos, como los estudiantes de un salón o de pronto las personas que están dentro de una empresa trabajando, por ejemplo, los diferentes médicos, doctores que se encuentran en un hospital, forman un grupo que tiene un fin, que no es una relación afectiva o una relación sanguínea, y por eso se clasifica dentro del, como decir, un grupo secundario. Grupos de referencia es un grupo de personas que se vinculan a través de su profesión o de empleo, compartiendo sus ideales. Grupos de pertenencia, entonces, son los grupos al que uno quiere pertenecer, ya sea a un equipo deportivo, como a un salón de lectura o a la parte de cualquier actividad relacionada con la cultura. Grupos formales sus integrantes, están encaminándose a conseguir propósitos determinados. Los grupos formales son creados específicamente con un fin y pueden ser temporales o permanentes. También aquí podemos ver un grupo de personas que trabajan juntas. Grupos informales se establecen a partir de relaciones de compañerismo y amistad entre sus miembros. No cuentan con una estructura formal y aquí dentro de este grupo podemos mencionar los amigos. Esta clasificación va así en pareja. Grupos primarios, grupos secundarios. Otro tipo de clasificaciones, grupos de referencia y grupos de pertenencia. Y otro tipo de clasificaciones, los grupos formales y los grupos informales. ¿Okay? Estas son tres clasificaciones que estamos viendo aquí de los tipos de grupos sociales. Para finalizar, podemos decir, en resumen, que el ser humano es un ser social, o sea, no puede vivir aislado dentro de sus necesidades. Dentro de sus necesidades, está la de relacionarse con el mundo externo. Lo vuelvo a leer. El ser humano es un ser social, o sea, no puede vivir aislado, porque dentro de sus necesidades está la de relacionarse con el mundo externo. Para lograr que esta convivencia sea lo más armoniosa posible, deberá aplicar ciertos principios de carácter general y revisar sus actitudes mostrando una constante disposición al cambio. ¿Okay? Aquí vemos también en la imagen algunos aspectos fundamentales, ¿verdad?, que nos van a ayudar entonces en esa convivencia, y como lo son la valoración, la disposición, la confianza, el diálogo como punto central, la apertura, la reflexión. ¿Okay? Nosotros tenemos que
pensar, por supuesto, en que si vamos a estar dentro de un grupo, no podemos pensar solamente en nosotros mismos, sino que tenemos que pensar también en el bien común y en cumplir las funciones y los roles que cada uno tiene de acuerdo a si es padre, si es madre, si es hijo, si es hermano. Cada uno tiene una función específica y, como lo expliqué al principio, el buen desarrollo de estas relaciones va a depender entonces de ese cumplimiento y de la aplicación de los valores básicos como son el respeto, el amor, la confianza, la responsabilidad, entre otros. Con esto terminamos el primer tema. Recuerden que les voy a pasar la guía para que copien la parte teórica y al final también va a estar la tarea. Quedo atenta para cualquier inquietud, cualquier duda por el grupo o de manera privada me pueden escribir y con gusto los atenderé. Deseo que estén muy bien y que Dios los bendiga.